licenciado Luis Fernando Hernández Lezama. Acabamos de terminar su ponencia en el MD Forum y te quiero primero agradecerte, Luis Fernando, tu asistencia, tu apoyo, tanto para el Pharmaforum de ayer como para el MD Forum de hoy. Y también quería hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con todo este tema con el fondo rotatorio? Por un lado, México como país suscribe con el fondo rotatorio, pero por otro lado hay algunas situaciones que tienen que ver con nuestros otros tratados, como la posible firma del TEMEC, que puede impactar este tema. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a ver, el tema, digamos que hay que vislumbrarlo desde tres dimensiones diferentes. La primera es que el fondo rotatorio, el tema específicamente del fondo rotatorio, es un tema particular a través del cual particularmente la OPS provee a los que se adhieren a este fondo de una serie de insumos que han sido precalificados por los criterios de precalificación de la OMS. Y entonces provee una cantidad de productos que están dentro del catálogo de productos esenciales de la OMS. Este catálogo de productos esenciales de la OMS, que tiene, digamos que alrededor de 360 claves, 300 y tantas claves, y más o menos 500 productos, le da a los países el acceso a proveedores para estos productos precalificados, productos como tal. El tema ahí es que estamos hablando de productos que son prioritariamente para enfermedades de las esenciales, o sea, en muchos de los casos son productos para tuberculosis, son productos para enfermedades diarreicas, o sea, ese tipo de cosas. Estos productos, y esto es una especie de mecanismo de compra, ¿sí?, en el cual los países ponen recursos y la administración de la OPS les acerca a los proveedores de los productos. En realidad el tema más importante es el de la precalificación de la OMS. O sea, la precalificación de la OMS en realidad lo que ofrece es el acercarle a los países a empresas que ellos han hecho estudios de precalificación, o sea, como si les hubieran hecho pruebas de buenas prácticas, pero a la empresa como tal. Entonces, como si fuera una autoridad regulatoria. Como si fuera una autoridad regulatoria que en realidad no te está diciendo con esto, esta es una empresa que cumple con los parámetros de cada uno de sus productos, sino que lo que te está diciendo es, esta empresa con las reglas internacionales de buenas prácticas puede ser considerada una empresa de buenas prácticas. ¿Para quiénes fundamentalmente les sirve esto? Pues les sirve a los países que tienen agencias regulatorias que no son muy fuertes. O que no tienen. Exacto. Entonces te da este tipo de cosas. Esas empresas te pueden producir productos que están dentro del fondo rotatorio o no en el fondo rotatorio. Puede haber empresas. De ambas. Puede haber de ambas, puede haber ahí empresas internacionales, multinacionales que conocemos, y puede haber empresas de países que se dedican a hacer genéricos para su país, que solicitan la precalificación de la OMS y quieren entrar a proveerle a otros países más. ¿Sí? Lo que en este momento, digamos, está pasando es que, primero, tú no puedes entrar al fondo rotatorio porque el fondo rotatorio nada más te ofrece una pequeña escala de los productos que tú consumes. Sí, entonces te van a quedar una gran cantidad de claves extra que necesitas. Dos, el entrar dentro del fondo significa que te vuelves comprador en masa. Entonces, como te vuelves comprador en masa, tienes que depositar los recursos para hacer la compra. La ventaja que suponen aquí es que, obviamente, por así decirlo, países con bajos niveles de regulación y de control, que tienen recursos asignados,
los ponen dentro del fondo rotatorio para la OMS y evitan cualquier tipo de desvío. Ya el dinero está en la OPS. La administración está a cargo de la OPS. Y ya te quitas un poco el riesgo de decir, híjole, en el transcurso de la compra pudo haberse desviado recursos. Pero el tema es que tienes que poner el dinero ahí. Obviamente te cuesta estar en esta parte, que no es un costo significativamente alto, 4.5%. Obviamente cuando estamos hablando de volúmenes de compra muy grandes, pues ese 4.5 es dinero. Es una gran cantidad de dinero. Una gran cantidad de dinero, pero proporcionalmente con tus compras no tienen, digamos, mucho impacto. Pero el tema sí es que tú tendrías que, si tú vas a hacer una compra anual, pues entonces lo que tienes que hacer es disponer de todo el recurso anual y dárselo a la organización. Eso ya te crea un problema cuando las finanzas públicas están en desarrollo. No es tan fácil hacer eso. Pero otra vez llegaría al punto de decir, no te va a ofrecer todo, solamente te va a ofrecer las claves que están ahí. Lo que se hizo fue quedarse con la estrellita de precalificación de la OMS, para decir, los proveedores tienen esta estrellita de precalificación. Sin embargo, el acuerdo publicado el 29 de abril lo que establece es que los proveedores internacionales que tengan la precalificación de la OMS es como el equivalente del certificado de buenas prácticas que pedíamos. Ahora, tengo el certificado de buenas prácticas, el siguiente paso que necesito es cumplir con los requisitos nacionales. Entonces el acuerdo... Eso no te quita... No, los requisitos nacionales están puestos ahí, hay que hacer pruebas de bioequivalencia, hay que cumplir con las reglas respecto de si eres extranjero tienes que tener un establecimiento en México que responda, tienes que tener una serie de mecanismos con capacidad de respuesta, o sea, todo lo que la legislación mexicana solicita, eso está previsto en el acuerdo. Okay. Entonces, de alguna forma, y ahora, para cerrar este comentario, ¿qué pasa con el caso de otros tratados, como el caso del TEMEC? Si se llegara a firmar, que esperemos que sí. En el caso del TEMEC, el punto al que se está viendo es que hoy día en el NAFTA, tal y como estamos ahora, estamos adheridos al ADPIC. Al ADPIC es el Acuerdo de Derechos de Propiedad Industrial de Comercio, el que opera dentro de la OMS. Este acuerdo posibilita el que un país, por una emergencia, pueda hacer uso de sus facultades regulatorias para obligar a una empresa que tiene un producto que es patentado y a mí se me presenta una emergencia, que lo obligue yo a licenciarla a través del acuerdo que está firmado en la OMC. En el nuevo acuerdo, en el TEMEC, aparecen nuevas reglas para los derechos de propiedad industrial. Estas nuevas reglas para los derechos de propiedad industrial todavía no están claramente establecidas en la legislación. Falta esta revisión que se está haciendo de corte legal y entonces firmar el acuerdo rotatorio pudiera traer como consecuencia que México asumiera compromisos en este protocolo rotatorio que nos, digamos, que fueran contradictorias con lo que se vaya a firmar. Entonces, aunque no existe claramente esta idea de decir sí o no, el hecho es que hay esa posibilidad. Entonces es mejor primero firmar el TEMEC y luego ver a qué nos obliga el acuerdo firmado para ver qué es lo que en qué posibilidades estamos. Sobre todo el tema más importante en esto ha sido el tema de los antirretrovirales, de los medicamentos para tratar el SIDA, porque las organizaciones nacionales e internacionales de pacientes en este caso han sido muy activas y han sido lo suficientemente fuertes para obligar a los gobiernos prácticamente a proveerles de los productos de última generación. Sí, entonces esto es lo que crea esa incertidumbre, es decir, a lo mejor en todos los demás no hay problema,
pero en estos sí podemos meternos en una crisis en la cual por un lado tengamos la presión de los pacientes, por otro lado tengamos la presión de la industria que esté o que deje de comercializar en el país o en los países de un grupo determinado innovaciones, porque tenga el riesgo de decir, tú me puedes en cualquier momento aplicar esta cosa. Ese es básicamente. Pues veremos más adelante. Mi querido presidente, te agradezco mucho como siempre. Gracias. Gracias.